Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Francisco de Piérola y hoy vamos a conversar con Marco Loret de Mola. Él es educador y fundador de MATLAB, quien ha estado explicando las cifras de la pandemia en estos últimos meses. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, el presidente Francisco Sagasti dio unas directrices esta semana. Cuéntanos un poco cuál es la situación de contagiados al día de hoy y cuáles son las demás cifras que vale la pena mencionar. A ver, vale la pena mencionar la positividad. La positividad es la cantidad de personas que estamos encontrando contagiadas cuando salimos a hacer pruebas. En el mes de septiembre, la positividad de moleculares, lo que resultaba, ¿no?, de las pruebas moleculares, era de un 11%. Mes de octubre bajó a 8%. Mes de noviembre bajó más a 5%, que es lo que recomienda la OMS, 5% como máximo para abrir todas las fases. Pero lamentablemente en diciembre empezó a subir. Nos fuimos a 9 y primera semana, segunda semana y tercera semana de enero hemos tenido 12, 15 y 17% de positividad en esta última semana. Son valores que no queremos, ¿no? Son valores que complican la situación por completo. Por otro lado, otro número importante es el área de salud. La cantidad de hospitalizados y la cantidad de camas UCI se está incrementando por 5 semanas consecutivas. Ayer nos han dado un valor necesario de camas UCI, de peruanos que están utilizando camas UCI, igual en cantidad, el número, a la peor época COVID en el Perú histórico. Entonces, hoy día, lamentablemente, que nos dan un valor positivo de necesidad de camas UCI, vamos a romper ese récord. Bien, estas medidas, digamos, no fueron dadas con una manera tan sencilla de entender. Creo que todos hemos tenido algunas complicaciones, pero quiero saber si estas medidas que ha puesto el presidente han sido, digamos, valen la pena, van a poder servir para revertir la situación en la que nos encontramos ahora. No, a ver, hay dos variables ahí muy importantes. Tenemos que ser justos con las decisiones tan difíciles que se tienen que tomar, ¿no? Hay un lado económico y hay un lado de salud. A ver, por el lado de salud cierra todo, que no salga nadie. Y así hacemos que el virus baje, ¿no? Por un lado económico salgan todos, ¿no? A producir, a comprar, a mover la economía. Entonces, lo que sí, lamentablemente, vemos que es la misma estrategia de la primera vez. O sea, vamos a tener los mismos resultados. Va a ser complicado superar esta ola. Así de simple. Inclusive lo mostramos en la cantidad de pruebas. Digamos que el MINSA empezó a hacer más pruebas cuando empezaron a subir los casos. Estoy hablando de la primera parte de la época COVID en el Perú. Y cuando bajaron los casos, empezó a bajar las pruebas. Ahora está pasando lo mismo. Empieza a incrementarse y voilà, empiezan a subir las pruebas. Cosa que debería ser al revés, desde nuestro punto de vista, no somos especialistas, pero cuando tengo pocos casos, yo justamente hago un montón de pruebas para que encuentro que hay poco, lo chapo y tomo medidas, ¿no? Ahora que hay un montón, solamente sabes, hay un montón. ¿Qué vas a hacer con el montón? Nada, pues no se puede hacer mucho. Bien, ¿en cuánto tiempo crees que estas medidas que han puesto el presidente puedan revertir la situación? Me refiero a el número de contagiados, los hospitalizados, la capacidad de las camas UCI. ¿Cuándo es que vamos a poder ver un cambio o tratar de revertir la situación? Mira, por el tema de las medidas, no habría una fecha clara, ¿no? Porque las medidas tampoco son drásticas, las medidas son suaves. Estoy hablando desde el punto de vista de salud, ¿no? Sin considerar economía. Y por otro lado, sí es claro, por la coyuntura de las fiestas, que vamos a tener todavía un par de semanas de crecimiento seguro, seguro. ¿Hasta cuándo más o menos vamos a poder Ahora, ver las consecuencias de las fiestas de fin de año y de Navidad? ya las estamos viendo, por Claro, pero ¿hasta supuesto, cuándo es ya que las vamos a estamos. poder ver el resultado? Como te decía, un par de semanas van a subir las cifras seguro, ¿no? Ahora, dentro de un par de semanas, los nuevos contagiados van a ser efecto de los primeros días de enero. Que eso ya pasaron fiestas, ¿no? Entonces ya es el comportamiento que habíamos tenido nosotros esos primeros días de enero y así va avanzando la fecha para que estos números se bajen
se mantengan o suban, y no tendría sentido que siguieran subiendo, ¿no? Bien, otro punto importante es que las vacunas están ya por llegar. Supuestamente llegan este mes, estamos ya a 15 de enero. ¿De qué manera va a revertir la situación de contagiados el hecho de tener las vacunas? O si es que incluso la gente se va a confiar más y podríamos ver un rebrote incluso mayor. ¿Cómo vamos a poder ver los números con la llegada de las vacunas? Muy difícil responder esa pregunta, es muy buena esa pregunta. Mira, nosotros nos llevamos mucho de las realidades de afuera, ¿no? Hay que aprender de lo que está pasando en otros casos. Alemania, Inglaterra tienen vacunas y no, o son que son de 2 dosis, o es que está tomando, es un problema logístico que no conocemos, pero los números siguen incremento en Europa. Podría pasar algo similar acá. Llega la vacuna el 31 de enero y en el peor de los casos no significa de que vamos a vencer al virus inmediatamente. También, además, llega 1 millón en el primer lote. Yo creo que no deberíamos confiarnos en la vacuna. Debemos confiarnos en que la vacuna nos va a ayudar, por supuesto, pero en el corto plazo yo creo que no sería el camino. Claro, creo que ese es un problema, ¿no? Que hemos visto, como bien dices tú, en los países, en el Reino Unido, en Alemania, en otros países donde ya se ha puesto la vacuna, parece como si la curva se hubiera ido para arriba porque la gente se confía mucho en que llega la vacuna y ya se curan todos, pero obviamente no es el caso. Justo con respecto a la vacuna misma, hay mucha gente que está un poco reacia a vacunarse, le teme un poco a la vacuna, le teme al laboratorio. ¿Qué recomendación podrías dar tú para tratar de que la gente entre en razón, ¿no? Y que al final se dé cuenta de que lo que tenemos que hacer es vacunarnos la mayoría de cantidad de gente posible? Sí, bueno, la vacuna nos ha permitido desarrollarnos como sociedad, ¿no? Cuántas enfermedades ha combatido. Esperemos, lógicamente, y lo consideramos de esa manera, que los laboratorios que las están elaborando son laboratorios serios, interesados en sacar un producto de calidad bueno, ¿no? Yo no tengo dudas de la vacuna, lógicamente da miedo que sea algo nuevo, ¿no? Que lo han desarrollado muy rápido, por supuesto, pero yo creo que no es el camino dedicarnos al miedo. No es la primera vacuna que nos hemos puesto, ¿eh? Nos hemos puesto 20 alrededor de nuestra vida, entonces olvidarnos, evitar ese miedo y tratar de darle solución a esta situación, ¿no? Si no, nunca vamos a salir adelante con el virus. Bien, luego la ministra Massetti, también al comienzo de la semana, mencionó que nos encontramos no en un rebrote, sino en una segunda ola. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos puntos y qué vamos a poder esperar de esa segunda ola? A ver, algo que rescato de esta experiencia, reportando con la didáctica de los números, es que al peruano le gusta la terminología, ¿no? Primera ola, segunda ola, la meseta, la tumbo. Mira, también puedes pensar de que no hemos salido de la primera ola, ¿no? No hemos salido de la primera ola. También podría decir que esta es la tercera ola, ¿no? Porque acá hubo una. Mira, lo importante es que siguen falleciendo peruanos y estás hablando de un 60 peruanos, bueno, en realidad con cifras oficiales 60 peruanos promedio que mueren todos los días, 60 familias que están sufriendo todos los días, que no pueden ni siquiera enterrar dignamente a su familiar. Entonces, dejemos de hablar de olas y de solas, el problema está acá y el problema se está incrementando. Entonces, así como lo tenemos que ver, ¿no? Quitemos la terminología y enfoquémonos en que algo se nos está viniendo encima, y tenemos que empezar todos a cooperar. Bien, dijiste hace unos instantes que las medidas no te parecían tan drásticas. ¿Crees entonces que debieron haber sido más drásticas, imponer medidas tal vez como al comienzo? Es que justamente por eso te decía, ¿no? Hay dos variables que pelean entre ellas, ¿no? Entonces, si me dices, Marco, concentremos en salud, recontra drástico, ¿no? Cierra todo. Marco, concéntrate en economía, abre todo, ¿no? Por eso te lo mencionaba, es una situación bien compleja para nuestras autoridades en ese aspecto, en esa toma de decisiones. Ahora, sí llama la atención, no nos gusta desde el punto de vista matemático, ese 40%, ese 30%, ese 50%, esos números redondos, ¿por qué? No están utilizando matemática, lo que están utilizando es haciendo así, ponle 50, ponle 40, o por lo menos presenten esa función matemática, ¿no? Los números sirven para eso, para decirnos exactamente cuál es la cantidad de gente idónea para evitar un contagio.
preocupa. Está bien que tomen acciones, por supuesto, eso es muy positivo. Tenemos que evitar que la gente se junte. A la vez, si estamos con un problema económico, también una situación muy compleja. Bien, ¿cuál es la situación actual de las camas UCI? Porque también estamos llegando ya a un punto bastante limítrofe con la capacidad máxima del país. Te lo mencionaba, el día de ayer nos han dado 1.550 peruanos que necesitan una cama UCI, que es el mismo número que la época más difícil del COVID en el Perú. Estamos hablando de julio-agosto. Ya llegamos al mismo nivel. Hoy día, si nos dicen, han aumentado, ¿no? Hay 3 peruanos más que necesitan una cama UCI, subimos la cantidad, estaríamos rompiendo un récord. En enero de 2021, después de 10 meses de pandemia, estamos rompiendo récord en necesidad de camas UCI por los peruanos, ¿no? Y es preocupante, por supuesto, porque pasado mañana vamos a volver a romper ese récord y tras pasado mañana otra vez. O sea, no sé si me dejo entender. El problema se está incrementando. Definitivamente. ¿Y qué tan complejo es conseguir más camas UCI para las personas que no sabemos, digamos, la complejidad del tema, ¿no? ¿Por qué es que la cifra máxima de camas UCI ha sido 1.500 y ya hace 10 meses que nos encontramos en esta situación? Hace 10 meses teníamos 150. Empezamos a subir no sé si buena o mala, pero siempre le llevamos ventaja a la necesidad de camas UCI con la cantidad de camas UCI disponibles. En julio y agosto reventó todo, ya nos ganó, nos sobrepasó, pero es que no, era una ola tan grande que ya no podés manejarlo. Y lógicamente también los doctores estaban cansados, los recursos acababan, un montón de factores que no ayudaban. Sí llama la atención, es una pena que al menos que no lo hayan transmitido, porque la falta de información de este gobierno sí llama la atención que poca transmitir la información de las acciones que están haciendo. Llama la atención que en estos meses, desde justamente octubre, que viene bajando, noviembre, diciembre, inclusive septiembre, 4 meses para poder adquirir más camas, ver cómo consigues al personal, porque el personal no lo sacas del sombrero, pero cómo le das solución a una eventual subida, ¿no? A que subiera a 3.000 camas UCI. Somos el país que tiene menos cantidad de camas UCI, literalmente, de toda la región, ¿no? Entonces, no tiene sentido de que no se haya trabajado en ese aspecto. No es fácil, pero debió verse un trabajo, una intención. Entonces, yo estoy seguro que estaríamos en mucho mejor posición si se hubiese trabajado con ese lineamiento, ¿no? Efectivamente. Bueno, Marco, muchas gracias por acompañarnos y por contarnos un poco las cifras, las últimas cifras de esta terrible situación. Muchas gracias a ti, Francisco. Nos vemos. Saludos a todos. Conversábamos con Marco Loret de Mola. Él es fundador y educador de MATLAB. Él ha estado educándonos a todos con la información más relevante sobre la pandemia en este último año. Eso fue todo por ahora, pero ustedes quédense conectados que volvemos más adelante con más noticias.